Vale, vamos a dar comienzo con el resumen del tema 1 que me lo han pedido de psicobiología, porque ya tengo subido del 2 y del 3 y ejercicios del 2, 3, 4. Pero claro, me salté el 1 porque pensé que al ser cortito y demás, pues simplemente con la lectura de él se hace bastante ameno, no tiene tampoco mucha dificultad, es más introductorio que otra cosa. Pero bueno, de todos modos lo voy a grabar y vamos allá. Tema 1. Psicobiología. Naturaleza humana. Según la filosofía, esa capacidad de pensar, percibir e interactuar con el entorno que nos rodea. Y según la psicobiología, es consecuencia de la filogenia y la actividad de nuestro sistema nervioso. Se basa en el método científico, considerando la conducta y los procesos mentales que la sustentan como hechos positivos, objetivos y verificables, y susceptibles de ser cuantificados, encuadrando al hombre dentro del contexto de la teoría de la evolución. El objeto de la psicobiología es el estudio del comportamiento humano y los procesos mentales que a él subyacen, dando máxima relevancia al sustrato biológico que lo hacen posible, el sistema nervioso. Sigue el paradigma estímulo-organismo-respuesta, el EOR, entendiendo el organismo como el sistema nervioso fruto de la historia filogenética de nuestra especie y responsable del procesamiento de la información estimular y procesos mentales. A finales del siglo XIX, Darwin publica su teoría de la evolución, que son las capacidades mentales del hombre y otros animales que difieren solo de grado y no de clase, lo que sería la proximidad filogenética del ser humano con otra especie, uso de modelos animales como herramienta de estudio. Wilhelm Wundt, que se dará también en historia de la psicología bastante más, pero bueno, quieren dar aquí una pequeña entrada. Publica Principios de la psicología fisiológica. Sigue la tónica de la psicología mentalista, el primer intento de hacer la psicología una ciencia, aunque sigue empleando el método introspectivo, el no científico. Luego pasaríamos a Ramón y Cajal, que publica su teoría neuronal, que el sistema nervioso está constituido por neuronas, conectadas entre sí por contigüidad y no por continuidad, como se creía. Su teoría de la polarización dinámica explica por primera vez el funcionamiento y organización del sistema nervioso al proponer que las arborizaciones periféricas de la neurona serían estructuras receptoras de las señales de la neurona. Está considerado, el fundador de la neurociencia. Luego tendríamos a William James, que publica The Principles of Psychology, que desarrolla el funcionalismo americano, que reformula la psicología mentalista derivada del empirismo. Cimientos de la psicología científica, aunando aportaciones de Darwin acerca de la función adaptativa del comportamiento y estudios del sistema nervioso. Y por último, en este siglo, estaría Ivan Pavlov, que publica la ley del reflejo condicionado, que es la base del condicionamiento clásico. Los perros, la saliva y demás. Luego, en el siglo XX, pasaríamos al siglo XX y tendríamos a Edward Thorndike. Descubre la ley del efecto, que propicia la formulación del condicionamiento operante de Skinner. Luego Dunlap, que acuña el término psicobiología, creando un nuevo marco de referencia que integra la biología y la psicología científica. Luego tendríamos a J. Watson, que es John Watson, que funda el conductismo y la psicología científica, con el paradigma de estímulo-respuesta, como os fijáis, sin el organismo ahí, siendo la conducta un hecho positivo, objetivo, perceptible por los sentidos y susceptible de ser cuantificado. Excluye lo no observable, la cognición. El cerebro era como una hoja en blanco. La idea de tabula rasa, que, aquí no lo pone, pero si no recuerdo mal, era una idea principalmente aristotélica. Y el esfuerzo, la cultura y la educación eran los únicos determinantes del comportamiento humano. Luego surgen el neoconductismo. Los nuevos conductistas derivados de John Watson y demás, que traen el nuevo paradigma que se sigue, el de estímulo-organismo-respuesta, el EOR, que toma el organismo como elemento activo pero no observable, intercalado entre el estímulo y la respuesta. Luego, en los años 70, surgirían los cognitivistas, que consideran irrelevante el soporte físico donde ocurren los procesos mentales, el sistema nervioso. Ahora pasaríamos a la explicación de la conducta. El complejo adaptativo está compuesto por los elementos del paradigma estímulo-organismo-respuesta. Sus características dependen de dos factores, el filogenético y el ontogenético. Los factores filogenéticos, que serían las causas lejanas del comportamiento,
está representado por el acervo genético de la especie, que recoge los logros adaptativos que han resultado ventajosos para la supervivencia. Son las responsables de las diferencias que existen entre las especies. Y luego los factores ontogénicos, que son las causas próximas del comportamiento. Entonces hay que quedar claro con eso. Factores filogenéticos, causas lejanas de comportamiento. Factores ontogénicos, las causas próximas del comportamiento. ¿Cuáles serían los factores ontogénicos, las causas próximas del comportamiento? Pues las circunstancias en las que se ha desarrollado la vida del individuo, desde el momento de su concepción hasta el final. Y que aportan la diversidad dentro de la especie, imprescindible para la supervivencia y la evolución de la especie, lógicamente. Son el resultado de la interacción entre el genoma del individuo y los factores ambientales, los factores epigenéticos, la suma de lo genético y de lo ambiental, en ese aspecto, de la interacción entre ambos. Luego, dentro de los factores ontogénicos que estábamos hablando, tenemos los factores epigenéticos. ¿Cuáles son los factores epigenéticos? Lo que dijimos antes, los factores ambientales. Los factores ambientales que intervienen modulando la expresión genética. Sus efectos sobre el sistema nervioso pueden tener mayor o menor grado de reversibilidad. Los efectos menos reversibles son los periodos críticos, las etapas de máxima susceptibilidad del sistema nervioso, por ejemplo la etapa perinatal. Y luego están los efectos más reversibles, que están los relacionados con la plasticidad neuronal, que es la capacidad de las neuronas de experimentar cambios en su morfología y fisiología frente a situaciones ambientales y responsables de procesos como el aprendizaje y la memoria. Luego tendríamos los factores de causación inmediata del comportamiento. Hemos visto que había los factores filogenéticos, que era la causa lejana del comportamiento, los factores ontogenéticos, la causa próxima del comportamiento, y luego tenemos los factores de causación inmediata del comportamiento, que serían los mecanismos por los que los estímulos son captados por receptores y se integran dentro del sistema nervioso central, procesos de sensación y percepción, y como dicha representación producen cambios en el estado interno del organismo, procesos de motivación, emoción y aprendizaje. Luego la conducta es un conjunto de manifestaciones públicamente observables reguladas por el sistema nervioso, mediante las cuales el organismo como un todo, en respuesta a un estímulo interno o externo, se relaciona activamente con el medio ambiente, de la forma que determine su devenir filogenético o ontogenético. Entonces, la cosa es saber diferenciar ese complejo adaptativo, el tema de estímulo-organismo-respuesta. Los dos factores que dependen de eso son el filogenético y el ontogenético. El filogenético, la causa lejana del comportamiento. El ontogenético, la causa próxima del comportamiento. Luego, dentro de los ontogenéticos, vemos también lo de factores epigenéticos, que era el factor ambiental. Puede haber menos reversible y más reversible. Y luego, por último, los factores de causación inmediata del comportamiento. Son procesos como la motivación, la emoción y el aprendizaje. Todas ellas materias de primero, si os fijáis, motivación, emoción, aprendizaje, tal. Una vez visto esto, el tema de la conducta y demás, pasamos a las disciplinas de la psicobiología. ¿Qué disciplinas hay dentro de lo que sería la psicobiología? Pues dentro de lo que serían los factores filogenéticos, vamos a ver las causas lejanas del comportamiento, por así decir. Tenemos la psicología evolucionista. ¿De qué va la psicología evolucionista? Pues parte de la base de que para comprender y explicar plenamente la conducta humana y los procesos mentales que la hacen posibles, debemos tener en cuenta su historia evolutiva. Estudia las causas lejanas de la conducta, que son los factores filogenéticos, como habíamos dicho, y comprende otras disciplinas que trascienden la psicobiología al abarcar otras especies aparte de la humana, como pueden ser la etología, la ecología del comportamiento o la sociobiología. Vamos a ver un poquitín de ellas. La etología, por ejemplo, es la evaluación de la conducta de los animales en su estado natural, estableciendo relaciones entre medidas biológicas y conductuales, las diferencias entre las distintas especies. Lo que hacen es evaluar la conducta de los animales en su estado natural. Establecen relaciones, pues las relaciones que hay biológicas y conductuales en ellas. Luego, la neuroetología, neuro y etología. Entonces, analiza el control neuronal del comportamiento de las especies en su medio natural. La etología, pero desde el punto de vista del control neuronal. Luego, la ecología del comportamiento. Lo que estudia son las estrategias conductuales en relación con sus implicaciones ecológicas y evolutivas, como las estrategias comportamentales son adaptaciones a su estado natural. Y por último, la sociobiología. Todo esto, la
etología, neurotología, ecología del comportamiento y sociobiología dentro de la psicología evolucionista, que es uno de los factores filogenéticos, de las causas lejanas. La sociobiología estudia las bases biológicas del comportamiento social de toda clase de organismo, resultado de la genética de poblaciones, la ecología y la etología. Entonces, fundada por Edward Wilson, importante, propósito de formular leyes generales de la evolución y biología del comportamiento social que pueden explicar esa faceta del comportamiento humano. ¿Qué habría después de las causas lejanas de la conducta? Lo que llamamos factores filogenéticos. Pues habrá las causas próximas de la conducta, los llamados factores ontogenéticos. Filogenéticos, lejana. Ontogenéticos, próxima. Vale. Tendríamos la genética de la conducta, fundada por Francis Galton, sienta las bases publicando El genio hereditario, examen de sus leyes y consecuencias. Cómo afectan los genes al comportamiento, vamos. Eso sería la genética de la conducta. Es importante saber ahí, Francis Galton. ¿Por qué? Porque publicó El genio hereditario, Vale. Que la genética de la conducta tiene 3 enfoques. ¿Cuáles son? El centrado en el gen, el centrado en la fisiología y el centrado en la conducta. El centrado en el gen pues comienza con un efecto genético sencillo y estudia su influencia sobre la conducta. El centrado en la fisiología se centra en intermediarios fisiológicos entre los genes y la conducta y puede tomar 2 direcciones: averiguar los genes responsables de dichos intermediarios fisiológicos o estudiar el efecto que estos tienen sobre la conducta. Y el centrado en la conducta en sí, que estudia la conducta y trata de averiguar en qué medida las influencias genéticas o ambientales afectan a la misma. ¿Qué más tiene las causas próximas a la conducta de los factores ontogenéticos? Pues la psicobiología del desarrollo. La psicobiología del desarrollo estudia las interacciones y las consecuencias en los condicionantes genéticos, por todos los factores epigenéticos. ¿Os acordáis? Factores epigenéticos, factores ambientales, durante las primeras etapas del desarrollo. Eso sería la psicobiología del desarrollo. Por lo cual, dentro de las causas próximas de la conducta, de los factores ontogenéticos, tenemos la genética de la conducta, la psicobiología del desarrollo, y luego nos pasaríamos a las causas inmediatas de la conducta, que serían la psicología fisiológica, la psicofisiología, la psicofarmacología, la psiconeuroendocrinología, la neuropsicología y la neurociencia cognitiva. Vamos a dar un pelín de ello también. Psicología fisiológica estudia las bases biológicas del comportamiento mediante la intervención sobre el sistema nervioso, intentando explicar los mecanismos fisiológicos que conducen a la actividad psicológica. Vamos, el uso experimental de animales. Después la psicofisiología, que no es lo mismo psicología fisiológica que psicofisiología. La psicología fisiológica interviene sobre el sistema nervioso, esa es la clave, interviene sobre el sistema nervioso. La psicofisiología estudia sin manipular el sistema nervioso. Tengo ya visto unas cuantas preguntas en exámenes de varios años, repasando y estos detalles son importantes. Una cosa es psicología fisiológica, eso es intervención en el sistema nervioso, y la psicofisiología, que estudia pero sin manipular el sistema nervioso. Luego tendríamos la psicofarmacología. Se centra en el estudio de las características estimulares de los fármacos y drogas de abuso y la influencia que sobre ese efecto tienen las variables ambientales. Y luego tendríamos la psiconeuroendocrinología. Endocrino, hormonal. Pues entonces, psiconeuroendocrinología estudia cómo las hormonas afectan al sistema nervioso y los procesos psicológicos y cómo estos a su vez influyen en la liberación y funcionamiento de las hormonas. Tendríamos después la neuropsicología, que estudia los efectos de las lesiones sobre el sistema nervioso central, provocan en la conducta para conocer qué estructuras del sistema nervioso participan en los procesos psicológicos humanos superiores, como el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, procesos cognitivos, de información, resolución de problemas emocionales y demás. Y por último, la neurociencia cognitiva. ¿Qué es lo que hace la neurociencia cognitiva? Estudia los mecanismos biológicos subyacentes a la cognición. Vale, ¿qué nos queda por aquí? No nos queda mucho. Luego nos quedarían las estrategias de investigación en psicobiología. ¿Cuáles son las estrategias de investigación? ¿Qué es lo que se utiliza? El método hipotético-deductivo, el método científico. Vamos a ir poniéndolo por partes. Empezamos por la primera, la observación. Lo primero que hacemos en el método científico. De la información suministrada por la experiencia, hacemos un planteamiento general de un problema. Luego,
formularíamos una hipótesis, diríamos, conjeturamos, podríamos proponer, dar cuenta de los hechos observados. La hipótesis debe ser verosímil, guardar alguna relación con conocimientos previos alcanzados por la ciencia y ser susceptible de contrastación empírica. Eso es lo importante, el ser susceptible de contrastación empírica. ¿Qué es la contrastación empírica? Se realiza a través de los enunciados deducidos a partir de dicha hipótesis que hicimos, el método hipotético deductivo. No es la hipótesis lo que se contrasta, sino los casos concretos deducidos a partir de ella. Ese es el rollo. Cuantos más casos favorables, pues mayor será el apoyo empírico, lógicamente, y por tanto la verosimilitud y probabilidad. Se pueden emplear dos métodos, y uno de ellos es la observación, en la que el experimentador no interviene, observa, simplemente. Y después la experimentación, que es cuando interviene. Después, la formulación de ley científica. Una vez que tú relacionas los datos obtenidos por la observación o la experimentación con la hipótesis, planteada en este caso, para explicar las relaciones que se dan entre los hechos observados. Ahí se formularía la ley científica. Y después está la formulación de la teoría científica. Entonces se agrupan una serie de leyes, el conjunto de todas esas leyes de las que acabamos de hablar, se agrupan esa serie de leyes para explicar un fenómeno completamente diversos, permitiendo una comprensión unificada de los mismos de un carácter más general. Es lo último de todo, llegar a una teoría científica, que es el conjunto de varias leyes científicas. Luego tendríamos las ciencias empíricas, proporcionan conocimientos en términos relativos de probabilidad, a diferencia de las ciencias formales, pues por ejemplo las matemáticas, que proporcionan conocimientos en términos absolutos. Importante, el falsacionismo de Karl Popper. Es una doctrina que propone la contrastación de las hipótesis y las teorías mediante el intento de refutar las mismas mediante contraejemplos. Si las hipótesis no pueden ser refutadas, serán aceptadas provisionalmente, pero nunca verificadas. Siempre tienen que estar bajo una contrastación, bajo un contraejemplo. Tienen que poder ser refutadas. Esa es la clave. De ahí el falsacionismo de Popper, que es la doctrina precisamente que propone eso, la contrastación de las hipótesis. ¿Qué tendríamos después? Las estrategias de contrastación científica en psicobiología. Esto es bastante importante también. Hay muchas preguntas típicas además de texto. Pues X persona le ha pasado esto, o en este estudio no sé qué, no sé cuánto, ¿qué crees que es la estrategia adecuada? Y te ponen contrastación experimental, observacional, o directamente intervención, y te ponen ¿qué es? ¿Una intervención conductual? ¿Una intervención somática? Y tienes que saber diferenciar que en una se manipula la variable independiente, en la otra no. Bueno, al caso. Contrastación, estrategias de contrastación científica en psicobiología. Tendríamos la contrastación experimental, la contrastación observacional. ¿Qué es lo que pasaría dentro de la contrastación experimental? Pues que hay dos estrategias, la intervención conductual y la intervención somática. ¿En qué se diferencia la intervención conductual y la intervención somática? En intervención conductual se manipula la conducta. Cuando tú manipulas, es la variable independiente, para así entenderlo. Se manipula la conducta, que es la variable independiente, y se observa el organismo, que es la variable dependiente. Un ejemplo, la contrastación de la teoría de la asamblea celular de Hebb, pues los cambios de las neuronas y demás, o la caja de Skinner, diseñada para estudiar el condicionamiento operante o instrumental. Eso sería la intervención conductual, cuando se manipula la conducta. Esa manipulación de la conducta se llama variable independiente y la observación de dicho organismo es la variable dependiente. Eso es la intervención conductual. Pero recordamos que había dos estrategias dentro de la contrastación experimental, la intervención conductual y la somática. ¿Cuál es la somática entonces? Pues es al revés, básicamente. Se manipula el organismo. Antes, ¿qué hacíamos? Manipular la conducta, que era la variable independiente, y se observaba el organismo, que era dependiente. Pues en la somática se manipula el organismo, que es la variable independiente, y se observa la conducta, que es la dependiente. Pues por ejemplo, el estudio del efecto de las hormonas sexuales en periodo perinatal en cobayas. Ahí va un ejemplo de intervención somática. Vale, una vez dentro de las estrategias de la contrastación científica en psicobiología, está la contrastación experimental. Recordamos, intervención conductual e intervención somática. Y luego está la contrastación observacional.
Se explica la hipótesis mediante la observación correlacional, es decir, la observación de covariaciones entre medidas biológicas y conductuales. Se emplea cuando por razones éticas u otras razones pues no puedes utilizar el método experimental. Hay límites éticos y morales y demás donde no se puede o no se debe llegar a ciertos puntos. Entonces, no existen variables dependientes ni independientes. Tú, por ejemplo, los ejemplos del estudio de Antonio Damasio en el cambio del comportamiento de Phineas Gage, ¿sabes? Ese que se le atravesó una barra cuando estaba trabajando en el ferrocarril, si no recuerdo mal, creo que era ferrocarril, bueno, no sé. Y la atraviesa y demás. Le hace un daño en el lóbulo frontal. Entonces, dice el paisano, aparte, como era siempre muy educado y después cogió y cambió el comportamiento totalmente. Y a raíz de eso, pues eso es una contrastación observacional. Entonces Damasio, ahí en el cambio de comportamiento de Phineas Gage, tras un accidente mira, vamos a ver, que dañó su lóbulo frontal, que correlaciona el lóbulo frontal con aspectos como la personalidad, emoción e interacción social. Estudio de las áreas de Broca y de Wernicke, responsables del lenguaje, cuya lesión provoca el síndrome afásico. Luego, para comprobar, para medir las actividades metabólicas, el aporte de oxígeno, un poco todo, tenemos desde la tomografía por emisión de positrones, TEP o PET en inglés, mide la actividad metabólica en regiones del cerebro mediante un marcador radiactivo unido a una sustancia, el 2-DG, muy útil para detectar receptores de neurotransmisores y visualizar la acción de los fármacos. La desventaja, pues es una sustancia radiactiva. Es un marcador radiactivo, entonces muy bien no hace tampoco. Y luego la resonancia magnética funcional, que visualiza las diferencias metabólicas por aporte de oxígeno en sangre en las zonas de actividad. La desventaja, pues el coste del equipo y la falta de movilidad del sujeto, lógicamente. Y esto sería, es bastante cortito el tema 1, por eso básicamente ni lo subí, pero como me dijeron si podía poner alguna cosilla del tema 1 de psicobiología, pues mira, es corto realmente. Ya leyéndolo en el libro será pues el doble de esto como mucho, pero resumido es un poco lo típico en las materias, una pequeña introducción basándose en la filosofía, en una serie de acontecimientos históricos, y después ver cómo eso relaciona o va a correlacionar con lo que después se creará como método científico, etcétera. Y después hay que ir mirando pues lo que tiene cada uno de la psicobiología, las estrategias a seguir, el método científico, sus fases y demás. Y después las causas inmediatas, las causas próximas y las causas lejanas y demás. Pero bueno, en sí, tampoco es un tema muy difícil. Son más difíciles o más complejos al menos, con ejercicios y demás, ya los temas 2, 3, 4, ahí ya hay algunos. Luego cuando ya se llega a una parte un poco más anatómica y demás, cuando ya llegas al 6, y de ahí en adelante después tienes que saber ciertas cosas, pero bueno, intentaré, ya tengo subido varios de resúmenes y demás. Lo mejor siempre es estudiarlo todo del libro, al menos a mi juicio es lo mejor, porque la UNED aparte se destaca por hacer preguntas tanto fáciles como medias, como muy difíciles que ya son a pillar directamente, que es un pie de foto o cualquier cosa. Entonces tienes que saberte un poco todo y si puedes un mucho mejor. Y sobre todo en materias de este calibre. Pues psicobiología no es especialmente la más sencilla de la carrera tampoco. Y poco más. Después es eso. Iré subiendo los siguientes y estos derivan todos de resúmenes de internet, de esquemas, de todo lo que se cuelga y demás. Tengo subidos también bastantes exámenes y esos temas. La cosa es eso, ir subiendo lecturas completas y después resúmenes y a su vez exámenes. Y yo creo que con eso, más o menos, por lo menos para la mayoría, al menos por ahora a mí me va funcionando bien. Y se puede aprobar perfectamente. Después sacar más o menos nota yo creo que ya radica en el esfuerzo personal de cada uno. Pero bueno, en general siguiendo este patrón de lees el libro entero, lo repasas con apuntes, esquemas y demás, vuelves a hacer otra lectura y te haces unos cuantos exámenes de varios años de la materia y yo creo que no tiene que haber ningún problema. Así que eso, hasta la siguiente que demos aquí. Por ejemplo, el tema 2, el tema 3 y el tema 4 creo que ya los tengo también subidos en... Al menos el 2 y el 3 seguro. Si no, ya miraré de subir también 4, 5 y al menos hasta el 7 para poder llevar algo más. También están subidos ejercicios por si se necesitan, así que bueno, lo que
lo que sea. Cualquier cosa me decís. Hasta la próxima.